Buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la sesión número 10 del curso de liderazgo bíblico de la Academia Bíblica Virtual de nuestra iglesia. El día de hoy, hermanos, vamos a tocar un tema que considero es uno de los temas más importantes que se deben de tratar cuando hablamos acerca de cursos de liderazgo, de cursos de entrenamiento, de preparación para futuros servidores del Señor. Y es o trata de aquellas cosas que nos limitan, aquellas cosas que son límites en nuestra vida, ¿no? En nuestro liderazgo, y que nos frenan, que no nos permiten crecer, que no nos permiten avanzar en el camino que tenemos por delante. En este sentido, en esta dirección, queremos hoy día tratar 10 principales límites. Seguramente hay muchos más, pero queremos pensar en estos 10 como los más importantes. Las 10 barreras, entendámoslos como barreras, como obstáculos, como límites que impiden que un creyente pueda servirle mejor al Señor. Y básicamente las 10 son las siguientes: la preparación espiritual, la preparación teológica, relacionarnos con otros hermanos, la disciplina personal, la salud emocional, la visión que podamos tener, el testimonio, nuestro testimonio, las finanzas, nuestra vida financiera, nuestro matrimonio y nuestra actitud ante la vida y ante el ministerio. Muchas de las cosas que vamos a tocar acá tienen base en la palabra de Dios, tienen base en la experiencia, en las cosas que hemos visto a lo largo del tiempo, y estoy seguro, hermano, que si usted, hermana, que si usted pues pone el empeño en poder entender y comprender lo que estamos hablando aquí y ponerlo en práctica para no caer en estas limitaciones, pues nuestro liderazgo va a ser mejor, va a ser más satisfactorio y vamos a poder servir al Señor de una mejor manera. Recuerda, hermanos, que un líder no nace, sino que se hace, se va con... Nadie nace sabiendo ser líder, ni sabiendo liderar, ni sabiendo servir. Son cosas que vamos aprendiendo, son cosas que vamos mejorando, vamos entendiendo, y es necesario que así sea. ¿Por qué es necesario que así sea? Porque esto nos ayuda a depender del Señor. Esto nos ayuda a buscar, a esforzarnos en la palabra de Dios, y esto ayuda también a las iglesias, ¿no? Porque al final, hermanos, si la iglesia ha de crecer, es básicamente porque su liderazgo tiene que crecer. Si el liderazgo crece, la iglesia crece. Si el liderazgo se estanca, la iglesia se estanca. Si el liderazgo es un liderazgo que no tiene una visión clara de dónde ir, pues la iglesia no va a tener una visión clara de dónde ir. Todo depende del liderazgo. Todos tenemos también, hermanos, pues limitaciones propias de nuestra naturaleza carnal, de nuestra naturaleza humana caída. Algunos tenemos batallas con algunas áreas, otros con otras. Eso es algo que no te podría decir que es lo normal, porque, bueno, no es... en las cuales usted y yo tenemos que trabajar, y eso tenemos que ser conscientes de estas situaciones. La buena noticia es que a pesar de que tengamos limitaciones, a pesar de que tengamos carencias o algún tipo de dificultad, se pueden eliminar, se pueden corregir, se pueden arreglar, podemos crecer en nuestro liderazgo. ¿Sí? Eso es importantísimo. Otra cosa importante entender también como introducción a esta sesión es que la madurez espiritual es integral. No solamente hablamos de entender la Biblia, no solamente hablamos de memorizar la Biblia, hablamos de que esto tiene que transmitirse y tiene que trasladarse a cada área de la vida del ser humano, del servidor del Señor, porque la madurez es integral, abarca todas las áreas de nuestra vida, no solamente lo espiritual, sino lo natural también. Los principales obstáculos al crecimiento de una organización vienen de defectos en el liderazgo. Por eso decía que el liderazgo es vital, la salud en el liderazgo es vital para el buen funcionamiento de una organización, en este caso de una iglesia. En resumidas cuentas, hermanos, nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Somos nosotros que ponemos cabeza, somos nosotros que de alguna manera boicoteamos todo lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas por causa de nuestro pecado, de nuestra inmadurez, de nuestra obstinación para no cambiar. El talento, hermanos, todos tenemos talentos, todos tenemos algo que Dios nos ha dado, alguna habilidad. El talento nos puede llevar lejos, pero por un momento. Pero solo es el carácter formado y fundamentado es el que nos va a mantener allí, en esa situación. Porque tan rápido como podemos lograr algo, si no lo tenemos el carácter formado, pues lo vamos a perder rápidamente. Y eso también hay que tenerlo presente.
Un líder sabio, entonces, hermano, va a buscar edificar su carácter y explotar sus talentos. ¿Sí? Edificar su carácter, un carácter sólido, confiable, pero también va a buscar explotar sus talentos, sacarle el mayor beneficio posible para el bienestar de la iglesia, para el bienestar de la obra del Señor, para el bienestar personal también. Un pasaje muy importante dentro de esta enseñanza, de esta exhortación, cuando hablamos de cuidar de nosotros mismos y de cuidar de estos límites o barreras o obstáculos que se presentan en la vida cristiana, es 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 12 al 16, que está dirigido específicamente a un líder joven, a un líder que está recién empezando los caminos en el ministerio cristiano, y su tutor, su maestro, su padre espiritual le da unas palabras de ánimo, de aliento, que también son buenas para nosotros, que las tomemos de esa manera. Y Pablo dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Esta palabra de advertencia, esta palabra de exhortación, que vuelvo a repetir, haremos muy bien en tener presente en nosotros, porque tanta responsabilidad hay sobre nuestras propias vidas como las personas, sobre las vidas de las personas a las cuales nosotros ministramos. Y por ello tenemos que ser ejemplo, tenemos que cuidar nuestra vida, nuestro testimonio, nuestra enseñanza, porque, hermanos, cuando no estamos andando correctamente como líderes del Señor, como servidores del Señor, vamos a hacer daño, vamos a perjudicar a la iglesia y obviamente vamos a perjudicarnos a nosotros también. Mira esta frase que quiero dejarte de John MacArthur, de uno de sus libros acerca del liderazgo. Me gustó, me encanta, y quiero dejártela para que tú puedas reflexionar en ella. Bajo el plan que Dios ha ordenado para la iglesia, el liderazgo es una posición de servicio humilde y amoroso. El liderazgo de la iglesia es el ministerio, no es la administración. Aquellos a quienes Dios designa como líderes no están llamados a ser monarcas gobernantes, sino esclavos humildes. No bellas celebridades, sino siervos laboriosos. Aquellos que conducirán el pueblo de Dios deben, por encima de todo, ejemplificar el sacrificio, la dedicación, la sumisión y la humildad. Jesús mismo nos dio la pauta cuando se inclinó para lavar los pies a sus discípulos, una tarea que habitualmente se realizaba por el menor de los esclavos. Si el Señor del universo haría eso, la iglesia tiene el derecho a pensar en sí mismo como si fuera el más importante. Entonces, siempre tenemos que enfocar el liderazgo desde el punto de vista del servicio, desde el punto de vista de la dedicación, del compromiso, de la fidelidad, y desde el punto de vista que seguimos el ejemplo de liderazgo del Señor Jesucristo. Un liderazgo de humildad, un liderazgo de santidad, un liderazgo de obediencia, de sumisión a su Padre. Es un ejemplo, es el ejemplo perfecto que nosotros tenemos que seguir, que nosotros tenemos que tomar como modelo, como base para nuestras vidas. Empezamos a trabajar, a pensar en los límites que no nos permiten avanzar en nuestro liderazgo. Primero, la preparación espiritual. ¿En qué sentido? El líder, hermano, tiene que ser ejemplo, tiene que ser el primero. ¿En qué? En ser un aprendiz de la palabra de Dios, en ser una persona de oración, en ser una persona que lleva un devocional diario, en ser una persona que memoriza versos bíblicos, y ser una persona que participa de las disciplinas espirituales personales y congregacionales, es decir, ser el primero que está orando, ser el primero que está congregando, ser el primero que está diezmando, ser el primero que está sirviendo al Señor, ser el primero que está en los ayunos, en la vigilia, ser el primero que está sentado escuchando la palabra de Dios, es el primero, tiene que ser el primero que está en la cola para servir al Señor, dispuesto a testificar en general. El creyente, como bien lo leímos en 1 Timoteo 4, debe ser ejemplo en todo. El servidor del Señor, la servidora del Señor, el pastor, el misionero, el maestro de escuela dominical, el líder, la lideresa, tienen que ser ejemplos en todo, ejemplos de crecimiento espiritual, de fidelidad.
1 Timoteo 4, versículo 7, la segunda parte del versículo 7, Pablo le dice a Timoteo: ejercítate para la piedad. Pon en práctica, ¿no? Ejercítate, mantente activo en la búsqueda de la piedad. Esdras capítulo 7, versículo 10, nos dice que Esdras, un personaje del Antiguo Testamento, había preparado, había dispuesto su corazón con el objetivo de escudriñar la palabra de Dios, obedecerla y enseñarla, ¿sí? Entonces hay una disposición, hay una predisposición que el servidor del Señor debe de tener para las cosas espirituales, para las cosas del Señor. Tiene que haber un interés, tiene que haber una pasión, tiene que haber diligencia, tiene que haber un compromiso. El líder, el servidor del Señor, no puede ser una persona a la cual uno tiene que arrastrarle para que sirva, uno tiene que rogarle para que sirva, uno tiene que estar constantemente exhortándole para que sirva. No, más bien él es la persona que está animando a otros, animando a sus hermanos que tal vez no tienen tanto compromiso, que no tienen tal vez las cosas tan claras. Él, más bien ella, son los indicados, son los llamados a ser ejemplos, a exhortar, a animar, a dar ejemplo de cómo servir al Señor, cómo ser fieles. Nuestra salud espiritual, hermanos, al final, y en resumidas cuentas, es la base de todo lo que hagamos en el ministerio. Es decir, si no estamos bien espiritualmente, pues definitivamente no vamos a llegar muy lejos hablando ministerialmente. Nos vamos a cansar, nos vamos a turbar, vamos a sentir que el ministerio, que la obra es una carga, es un peso, y no vamos a tener la pasión, ni el deseo, ni el compromiso de relacionarnos cada vez más con el Señor, comprometernos más con Él. Entonces la preparación espiritual es importante, es lo primero, por ahí empezamos. Entonces un líder que no es una persona que está cultivando el hábito de la oración, un líder que no está constantemente leyendo la palabra de Dios, memorizándola, pues va a haber mermado su liderazgo, va a haber debilitado su liderazgo, porque no está recibiendo el suministro diario de poder espiritual que el Señor nos da por medio de nuestra unión con Él. Entonces esto es algo importante, porque al final podemos terminar sirviendo a Dios en el Espíritu de Dios. Esa es la primera limitación que nos impide avanzar en el camino del Señor. La segunda es la limitación o la preparación teológica. La preparación teológica, hermano, no es la garantía de que Dios te ha llamado, pero aquel que ha sido llamado por Dios debe prepararse teológicamente, ¿sí? Es necesario, es bueno, es recomendable. La Biblia nos exhorta a los creyentes, aquellos que estamos sirviendo al Señor, nos exhorta a manejar bien la palabra de Dios. Según de Timoteo capítulo 2, versículo 15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que utiliza bien, ¿no? La Reina Valera lo traduce como trazar, que traza bien la palabra de verdad, pero la idea de esta palabra es que marca una línea, que traza bien, que se ciña en la regla de la palabra de Dios, que utiliza correctamente la palabra de verdad como debe de ser. Todo lo que hacemos en el ministerio, hermanos, está relacionado con, o está basado en, o está dirigido por la palabra de Dios. La palabra de Dios es fundamental para el ministerio. ¿Cómo pudiera yo servir a Dios? ¿Cómo pudiera yo servir enseñando a otros si no conozco la palabra? ¿Cómo pudiera yo servir aconsejando a otros si no conozco las Escrituras? Termino aconsejando de mi propia opinión, pero no de la palabra de Dios. ¿Cómo puedo predicarle a otros si no conozco la palabra de Dios? Estaría predicando mis ideas, mis razonamientos, y no lo que dice las Sagradas Escrituras. Una teología defectuosa, hermanos, nos va a llevar a un cristianismo defectuoso, a tergiversar las doctrinas principales del cristianismo y así enseñarlas de mala manera. Es importantísimo que el creyente tenga una teología sana, una teología correcta, una teología adecuada. No todos los creyentes somos llamados a predicar desde un púlpito, es la verdad. Ni todos los creyentes somos llamados a ser consejeros expertos en consejería, pero todos los creyentes tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que enseñar, y vamos a aconsejar en algún momento a alguien. ¿Y de qué vamos a enseñar? ¿De qué vamos a aconsejar? ¿O sobre qué vamos a predicar? Sobre la palabra de Dios. Pero si no la conocemos, entonces ahí empieza el segundo problema. La Escritura, por el contrario, nos manda que sobre todas las cosas tenemos que crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, considera, hermano, prepararte teológicamente. Tenemos en la iglesia la posibilidad, la oportunidad, la bendición, pienso yo, de poder contar con maestros y una academia bíblica virtual en la cual uno puede ir preparándose, puede ir avanzando, pero no es todo. Hay seminarios bíblicos, hay institutos bíblicos donde uno debe, puede, tiene, es recomendable
que pueda fortalecerse más aún en la palabra del Señor, conocer más las Escrituras, para poder en posición doctrinal frente a las cosas, cuáles son mis convicciones, qué es lo que yo pienso, qué es lo que yo creo y cómo así puedo enseñar. Hermanos, un servidor del Señor tiene que ser un estudiante, y un estudiante diligente. No puede ser un estudiante flojo, no puede ser un estudiante que no desee conocer la palabra, que no desee profundizar en los tesoros de las Sagradas Escrituras. Todo lo contrario, tiene que saber, tiene que conocer, tiene que ser preparado. Segunda limitación. La tercera, nos limita, hermanos, muchas veces en el liderazgo nuestra capacidad para relacionarnos con otros hermanos. ¿A qué me refiero con esto? Hermanos, una de las claves en el ministerio son las relaciones. Y es así porque en el ministerio tú conversas con personas, tratas con personas, aconsejas a personas, sirves a personas, predicas a personas, te relaciones con personas. La clave del ministerio son las relaciones. Nos relacionamos con otras personas. ¿Y esto qué significa? Que yo debo relacionarme bien. Porque si soy una persona contenciosa, pleitista, que rápidamente choco con las opiniones de otras personas, no tengo empatía, no tengo esta actitud, este buen trato, esta cordialidad, este tino que un creyente debe de tener para tratar con otras personas, no lo tengo tal vez. Entonces siempre voy a tener conflictos y siempre voy a tener problemas con los hermanos. Pero piensen esto, para un futuro líder obrero del Señor, es la iglesia la que debe confirmar el llamado. Pero ¿cómo podría confirmar el llamado de alguien que se ha dedicado a pelearse con medio mundo? Para un futuro líder obrero, es la iglesia la que está orando por estos obreros del Señor. Pero si en mi trato con las personas yo soy una persona demasiado hermética, cerrada, no me doy a conocer, no brindo confianza, ¿cómo los hermanos de la iglesia van a poder orar por mí? ¿Cómo van a saber por qué orar si nunca me aperturo, nunca me abro, nunca me muestro disponible y dispuesto para poder empezar una relación de amistad? Para un futuro líder obrero del Señor, es la iglesia la que respalda a sus siervos, ¿no? Porque los conocen, porque los aman, porque han sido de buen testimonio. Pero si no ha sido así, hermano, entonces no hay ninguna obligación de la iglesia hacia con tal persona. Un líder puede tener un temperamento introvertido, pero todo líder debe ser apto para relacionarse correctamente con sus hermanos. Relacionarse con amabilidad, con cordialidad, buscando la edificación mutua. Ese tipo de cosas estamos hablando. Mira lo que dice 2 Timoteo 2, 24 a 26. Y mientras lo estamos leyendo, pon en tu mente que esto está en el contexto de la capacidad de relacionarse de un servidor del Señor. Dice, porque el siervo de Dios no debe ser contencioso, no pleitista, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, es decir, paciente, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Muchas de las características que se exigen, que se demandan, que se piden de un servidor del Señor tienen que ver con su capacidad para relacionarse con otros hermanos. Al final, como siempre yo lo digo en la iglesia, la mayoría de los conflictos que enfrentamos en el ministerio no son por temas doctrinales, no son por temas profundamente académicos, sino más que nada relacionales. Porque no nos hemos sabido relacionar bien con una persona, porque hemos tenido algún conflicto con un hermano, porque tal vez hemos tenido un desencuentro con un hermano, o porque tal vez somos demasiado ariscos, demasiado ermitaños, huraños, y no nos queremos acercar a los hermanos y poder brindar nuestra amistad. Entonces, cuando queremos servir al Señor, pues resulta que nadie nos conoce ni nadie nos sigue, porque nunca hemos invertido ese tiempo en poder hacer buenas relaciones con las personas y poder crecer en esta capacidad de trato. Cuarto límite, que no nos permite avanzar, la disciplina personal. Uno de los aspectos del fruto del Espíritu Santo es la templanza, también conocida como dominio propio, es el vocablo griego enkrateia, que significa el gobierno de uno mismo. La puntualidad, la responsabilidad, la diligencia, el buen manejo de las finanzas, el equilibrio en nuestras actividades y muchas otras cosas más evidencian si estamos creciendo en disciplina o los textos que estamos estudiando simplemente entran por un oído y salen por otro, ¿no? Lo que queremos es evidenciar nuestra vida que realmente estamos entendiendo, estamos disciplinándonos diariamente para crecer en la piedad, como dice Pablo a Timoteo. Un creyente indisciplinado siempre va a tener problemas en su vida, hermanos. Por el contrario, un creyente disciplinado siempre se mantendrá sano espiritualmente y enfocado.
Entonces la disciplina es necesaria porque es una manera por la cual nosotros cuidamos nuestra vida, no nos exponemos, no somos irresponsables por lo que Dios nos ha dado porque hay un peligro. Pablo lo dice en 1 Corintios 9:24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Pablo dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, no de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado o descalificado o puesto al lado. Entonces es importantísimo que el creyente, que el servidor del Señor tenga cuidado de su propia vida espiritual, vele por su vida espiritual. Si estás casado, veles por la vida espiritual de tu esposa, veles por la vida espiritual de tus hijos. La disciplina personal es lo que nos garantiza que nuestro carácter podrá crecer y ser de bendición. Límite número 5, la salud emocional. Un texto muy conocido, que estoy seguro que tú lo conoces también de memoria, lo encontramos en Proverbios capítulo 4, versículo 23, donde se nos dice que sobre toda cosa guardada, lo que nosotros debemos de guardar es nuestro corazón, porque de él emana la vida. Hermanos, el ministerio cristiano es difícil, y es difícil porque tratamos con personas. Tratamos con personas pecadores salvados por la gracia, pero pecadores aún, que tienen formas de pensar de repente muy diferentes a las nuestras, que también somos pecadores salvados por la gracia de Dios, y por ende el ministerio no es fácil. En las células, en las diferentes áreas del ministerio cristiano nos vamos a encontrar con roces, malos entendidos, malas actitudes, y el servidor del Señor, hermano, debe de guardarse del estrés, de la ansiedad de no saber qué va a pasar más adelante, de la angustia y la preocupación, del resentimiento y la amargura, la frustración del trabajo con las personas. Trabajar con personas no es fácil, hermanos. La salud emocional del líder es necesario para no caer en pecados del corazón. Es decir, si yo estoy manteniéndome firme en el Señor, si yo estoy buscando a Dios, estoy orando, entonces la mala actitud de una persona contra mí, el maltrato de una persona contra mí, no me va a afectar, no lo voy a tomar personal y simplemente voy a entender que es parte del crecimiento de esa persona y no me voy a amargar, ni me voy a frustrar, ni me voy a resentir. El líder cristiano no solamente debe de cuidar su corazón, sino debe de tratar bíblicamente con la frustración, es decir, esperar algo, tener una expectativa, pero recibir del otro lado una cosa completamente diferente. Y esto nos frustra, nos enoja. También enfrentamos el rechazo de los hermanos cuando estamos ministrándoles, estamos animándoles, estamos ayudándoles, queremos ayudarle más y nos rechazan, no dejan ser ayudados. El servidor del Señor tiene que lidiar también con estos sentimientos, con murmuraciones y otras cosas inherentes al ministerio. Para tener una sana y adecuada salud emocional, nunca debemos de olvidar quién nos llamó. Es el Señor. ¿A quién servimos? Al Señor. ¿Por qué servimos? Porque es lo que Dios nos ha mandado. Y eso debe de ser la principal razón por la cual usted y yo estemos aquí presentes, escuchando la palabra del Señor, meditando en ella. Salud emocional. Pero eso no, principio de límites, ¿no? Límite número 6, que nos limita, que nos impide crecer espiritualmente, nuestra visión. Cuando hablamos de visión, nos referimos al futuro ideal, al cuadro futuro de lo que nosotros queremos lograr o alcanzar. Esa es la visión. Ahora, nuestra visión a nivel personal, familiar, ministerial o incluso a nivel de iglesia no puede estar desligada de la gran visión de Dios. Apocalipsis capítulo 7, verso 9, donde hombres de toda tribu, lengua y nación estarán delante del trono de Dios, alabándole y adorándole. Entonces, esa es la gran visión que se va a cumplir, el futuro ideal que vemos en la palabra del Señor. Y nuestra visión personal, lo que nosotros logramos o queremos lograr, en esta vida, tiene que ir alineado con esa visión. Es decir, tiene que ir apuntando a sumar de alguna manera el hecho de lograr y ser utilizados por Dios para lograr que personas de toda tribu, lengua y nación estén adorando delante de Dios. Esa debe ser nuestra labor, esa debe ser nuestra tarea, esa debe ser nuestra encomienda. Por ende, cada uno de los creyentes, cada uno de nosotros,
conforme a los dones, a los talentos que el Señor buenamente en su misericordia nos ha dado, debemos justamente sumar a ese esfuerzo. Entonces, ¿qué significa esto? Significa, uno, que tenemos que estar ocupados sirviendo al Señor, utilizando lo que Dios nos ha dado, pero hablando específicamente de los líderes, no solo tenemos que estar ocupados trabajando, pero tenemos que estar ocupados también visionando, ¿no? Mirando más allá de lo que Dios quiere hacer con nosotros. En otras palabras, el líder no solo debe ocuparse de las labores cotidianas del ministerio, del servicio al Señor, sino que debe de tener una visión macro, una visión a largo alcance, a nivel general. ¿Cómo va la obra de Dios? Es decir, no solamente pensar en qué es lo que se tiene que hacer hoy día, qué es lo que se tiene que hacer mañana, sino pensar en términos de un nivel macro. ¿Hacia dónde está yendo la iglesia de Dios? ¿Estamos avanzando hacia la visión que nos hemos encomendado? ¿Simplemente hemos perdido la brújula? ¿Hacia dónde estamos yendo? Porque sin una visión clara, hermanos, la obra no avanza. Sin un propósito claro, firme, definido, los creyentes se desmotivan, ya no quieren seguir avanzando. Por eso el líder debe de tener claro. También los hermanos no lo ven, pero el servidor del Señor, el líder, el pastor, tiene que verlo, tiene que estar mirando más allá de nuestra realidad. Avanzamos a la limitante número 7, nuestro testimonio. Hermanos, una gran verdad que he aprendido como a lo largo de los años es que nuestro testimonio nos precede. Tal vez alguien no conoce tu rostro, no conoce tu voz, pero ya puede saber de ti, porque nuestro testimonio nos precede, se va de boca en boca, las personas hablan de ello. Y si tenemos un buen testimonio, pues gloria a Dios, porque eso respalda nuestras palabras, nuestra autoridad. Pero si no es así, y nuestro testimonio es completamente diferente a lo que Dios espera y demanda, entonces puede ser que nuestro testimonio desvirtúe lo que nosotros estamos diciendo, porque caemos en una incoherencia. El testimonio, hermanos, es muy importante, es uno de los requisitos para el liderazgo bíblico. 1 Timoteo 3, verso 2 y verso 10, hablando de los ancianos y de los diáconos respectivamente, se dice, se pide, se solicita que estas personas deben de ser irreprensibles. Es decir, que nadie puede levantar la mano para acusarles de algo inmoral, de algo incorrecto y de algo inadecuado. No, están ocupados haciendo la obra de Dios, están ocupados viviendo en santidad, y eso es lo que debe de tenerse en cuenta. Un buen testimonio fortalece nuestra autoridad para ser ejemplos de la grey. De la misma manera, un mal testimonio nos debilita delante de los hermanos y del mundo. Dice la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses 2, versículo 10, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, ¿no? Tener en cuenta esto. La edad en sí del creyente, hermanos, no debe ser una excusa para no dar un buen testimonio. Podemos ser bastante jóvenes y aún así dar un buen testimonio. Podemos ser señoritas y aún así dar un buen testimonio. Mira lo que dice Tito, capítulo 2, versículo número 6. Exhorta asimismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Sí? El testimonio es importantísimo. Nuestro testimonio le da la gloria a Dios entre los creyentes y aún entre los incrédulos. Entonces yo te animo a que seamos más conscientes de qué es lo que está proyectando nuestro testimonio, qué mensaje estamos dando a la congregación, al mundo. Mensaje bíblico correcto, adecuado, optimista, o mensaje de derrota, un mensaje de estrés, de frustración, de problemas y de angustias. ¿Qué es lo que estamos proyectando? ¿Qué es lo que estamos comunicando a los hermanos? Y eso es importantísimo. Octava limitante, las finanzas. Y usted me dirá, ¿qué tiene que ver las finanzas con el liderazgo? Bueno, la manera como nosotros manejamos nuestro dinero, y esto lo enseñamos en el curso de Finanzas Saludables, la manera como manejamos nuestro dinero refleja el estado de nuestro corazón. Si estamos amando a Dios o estamos amando al dinero. Un líder cristiano debe de ser un buen administrador de los bienes, del dinero, de todo lo que Dios le concede. Tiene que administrar correctamente y ser ejemplo, por supuesto. Entonces, ¿en qué sentido el creyente debe de ser ejemplo? Yo te animo que en casa puedas leer
Hechos capítulo 20, versículo 33 a 35, donde Pablo justamente da testimonio de un trabajo honrado y diligente, de una buena administración financiera, de generosidad en la mayordomía cristiana y de generosidad para con la obra de Dios. Una de las cosas que enseñamos en el curso de finanzas es que no está mal desear prosperar, siempre y cuando deseas prosperar para ser de bendición, para ayudar, para aportar, para animar. Es un buen deseo y es una buena meta que nosotros tenemos que tener. Y nos guarda también del amor al dinero, solo de acumular por acumular, ¿no? El líder cristiano debe de cuidarse del amor al dinero. El líder cristiano sirve a Dios y utiliza el dinero como siervo para la obra de Dios. No ve el dinero como un amo, no como un siervo, sino como un amo. Y cuando vemos al dinero como un amo, entonces nuestras finanzas caen definitivamente estrepitosamente. El líder debe de utilizar el dinero, como todo lo demás en su vida, para ser de bendición, para bendecir a la iglesia de Dios, para ser de ayuda, de ánimo, de consuelo a la iglesia del Señor. Entonces, la manera como administramos nuestro dinero, hermanos, habla mucho de nuestro carácter, habla mucho de nuestro liderazgo, habla mucho de nuestra autoridad como servidores del Señor. Imagínate, yo sé que todos en algún momento podemos experimentar algún tipo de contratiempo, de ayuda, necesitar ayuda, y eso está bien, pero si constantemente estamos endeudados, si constantemente estamos pidiendo prestado y no pagando, si constantemente estamos mal utilizando los recursos que Dios nos ha dado, entonces, ¿qué dice eso de nuestro liderazgo? Si ni siquiera puedo llevar adelante mis propias finanzas, ¿con qué cara podría acercarme a aconsejar la vida financiera o de algún otro tipo de otros? Si yo mismo no lo sé manejar, si yo mismo no lo sé hacer. El líder cristiano, entonces, hermanos, debe hacer tres cosas. Trabajar todo lo que pueda honradamente, diligentemente. Debe de ahorrar todo lo que pueda, previniendo para el futuro, y tiene que dar también a Dios todo lo que pueda. Mostrar generosidad en su corazón y en el servicio al Señor. Novena limitante que nos impide crecer, que nos impide avanzar, es nuestro matrimonio. No porque el matrimonio en sí sea una limitación, sino la manera como llevamos nuestro matrimonio puede constituirse en una limitación para nosotros. Recuerda que un líder cristiano, en esencia, es un vocero del Evangelio. Predicamos el Evangelio con nuestras palabras, pero también con nuestros actos. Y dado que el matrimonio debe modelar el Evangelio, el matrimonio apunta al Evangelio, entonces el líder cristiano debe de cuidar su matrimonio, para que su matrimonio dé un buen testimonio de amor, de orden y de temor al Señor. Porque si un líder cristiano tiene un matrimonio quebrado, arruinado, ¿qué dice eso del Evangelio? Efesios capítulo 5, versículo 25 al 33 nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para lavarla, dice, ¿no? Por la purificación por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia santa y gloriosa, sin manchas ni arrugas. Están sujetas a sus maridos como Cristo está sujeto a la iglesia, como la iglesia está sujeta a Cristo, perdón. Y entonces, si nosotros como servidores del Señor tenemos un matrimonio en el cual la mujer es la que está poniéndose como cabeza del hogar, o los hijos hacen lo que quieren y no hay ninguna disciplina, no hay ninguna enseñanza, no hay ningún temor de Dios, cuando hay infidelidades, y cuando hay pleitos, y cuando hay celos, y cuando hay problemas, entonces, ¿qué dice nuestro matrimonio del Evangelio? Nos muestra una versión alienada, una versión pervertida del Evangelio, no lo que realmente debe de ser un matrimonio correcto. Uno de los requisitos de Dios, de la palabra, para el liderazgo del varón es que tenga su hogar en orden. Dice Pablo claramente: si no puede gobernar su propia casa, ¿cómo puede gobernar la casa de Dios? Uno de los requisitos para una servidora mujer casada es que puede enseñar a las más jóvenes a cómo llevar su hogar. Pero como una mujer, como una sierva del Señor, puede enseñar a mujeres más jóvenes a guardar y a tener y a llevar adecuadamente su matrimonio si ella misma no lo sabe llevar. Entonces nuestro matrimonio tiene que dar ejemplo, hermanos. Puedo perder un ministerio y mantener mi matrimonio, eso lo decíamos la semana pasada, pero no puedo perder mi matrimonio y seguir en el ministerio. Es importantísimo guardar nuestro matrimonio y guardarlo en santidad, guardarlo en amor, guardarlo en honor, porque al final, hermanos, después de Dios
Mi matrimonio es mi segunda prioridad. Mi primer rebaño de ovejas que yo tengo que cuidar, que yo tengo que pastorear. Y por último, la limitante número 10. Nuestra actitud ante la vida y ante el ministerio. Mira lo que dice la palabra, Proverbios capítulo 15, versículo número 13. El corazón alegre hermosea el rostro, mas el dolor del corazón, el espíritu, más por el dolor del corazón, el espíritu se abate. Entonces, ¿qué significa? Que aún nuestro estado de ánimo cambia, define nuestra apariencia física, una sonrisa, un buen gesto, una amabilidad. El líder cristiano, como en todo, debe ser ejemplo. Debe ser ejemplo de administración financiera, debe ser ejemplo de llevar bien su matrimonio, debe ser ejemplo de aprendizaje en la palabra, de servicio, de humildad, de trabajo duro. Y también el líder cristiano debe ser ejemplo de buena actitud ante los problemas. Un hombre o una mujer optimista, flexible, que confía en el Señor. No queremos una persona que todo lo ve negativo, que todo lo ve problemas. Un líder cristiano debe ser una persona que tenga una buena actitud ante los hermanos, no una persona pleitista, contenciosa, resentida. No, una persona amable, que trata a las personas con respeto, que habla con sinceridad, que se mantiene en integridad. También un líder cristiano debe ser ejemplo de buena actitud en el ministerio. Un líder tiene que ser ejemplo de diligencia, de puntualidad, de ser el primero en llegar para la obra del Señor, de esfuerzo, de amor por la obra, de proactividad. Un líder cristiano no puede ser una persona, hermanos, que constantemente uno tenga que estarle arrastrando a hacer las cosas que ya debe de saber qué hacer. Yo siempre digo esto, si yo tengo que estarle diciendo a una persona lo que tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo y darle todo lo necesario para que lo haga, mejor lo hago yo, hermanos, y me evito problemas. Pero esa no es la idea. El líder tiene que ser ejemplo de proactividad, de perseverancia y de excelencia, servir a Dios con excelencia, no de manera mediocre. El líder cristiano debe ser ejemplo de una buena actitud ante la vida. Un hombre de fe, una mujer de fe, que depende de Dios, que trabaja duro, que es honesto, que es optimista, que es alegre, que tiene gozo, que camina en paz. Esa es una buena idea. El líder cristiano debe ser ejemplo de buena actitud ante las autoridades. Una persona que respeta, una persona que se sujeta a sus líderes, que se sujeta a los ministros, que se sujeta a los ancianos, que se sujeta a las autoridades también del gobierno civil, una persona que rinde cuentas a los demás, una persona que es leal, que habla, que comparte, que rinde cuentas ante tus autoridades. No es una persona que es rebelde, no es una persona que de amarga, se molesta contra la autoridad, no se sujeta. No, todo lo contrario, debe ser ejemplo. Entonces, una persona que tiene problemas en estas cosas no puede liderar, hermano, no puede liderar. Tiene que prepararse primero en estas cosas. Una mala actitud, hermanos, es como un cáncer. Se esparce rápidamente y se contagia a otras personas. Nuestra mala actitud puede ser de tropiezo para la iglesia y para el evangelio. Y hermanos, no debemos ser tropiezo a nadie. Termino. Hemos visto varias limitaciones. En la familia, en las finanzas, en el servicio, en ejemplos. Y cuando fallamos en alguna de estas cosas, no podemos ser líderes. Necesitamos trabajar primero en estas áreas de nuestra vida para que podamos ser capaces de poder llevar adelante la obra del Señor. Hermanos, todo creyente tiene potencial para convertirse en un líder, pero no todos lo logran. Todo líder tiene limitaciones, fallas en su carácter, pero no todos lo resuelven. Muchos se quedan en el camino. Todo líder, hermano, puede y debe trabajar en estas limitaciones para que con la ayuda del Señor, con el poder de su Espíritu y de la palabra de Dios, poder corregir, subsanarlos y seguir adelante. Lamentablemente no todos lo hacen, no todos tienen ese deseo, no todos tienen esa disposición, pero yo estoy seguro que usted sí es de esas personas, que como yo entendemos que no somos perfectos, que nos falta mucho para aprender, pero queremos aprender, queremos cambiar, queremos ser útiles al Señor. Yo estoy seguro que usted es de ese mismo pensamiento. Pablo enseña que los líderes somos cartas abiertas ante los hombres, leídas por todos los hombres. Eso quiere decir que la gente está mirando, estamos a la vista de la gente. Ellos ven cómo manejamos nuestro matrimonio, ellos ven cómo manejamos nuestras finanzas, ellos ven cómo servimos, si somos fieles, si estamos diezmando fielmente al Señor, si estamos siendo personas engreídas, mediocres, deshonestas, ociosas, o si realmente estamos sirviendo a Dios de la manera como Él lo manda. Podemos decir muchas cosas, hermanos, de nosotros mismos, pero nuestras decisiones y nuestras acciones
muestran lo que realmente somos. Podemos edificar un buen testimonio durante muchos años, pero un solo descuido, hermanos, puede destruir todo lo que hemos construido en el tiempo. Y te lo digo, hermanos, porque he visto muchos casos tristes. Pastores que tenían años en el ministerio, servidores fieles al Señor, pero un solo descuido, hermanos, y perdieron todo lo que habían logrado en tanto tiempo. Un buen carácter, hermano, transmite confianza y estabilidad. Puedes confiar en una persona así porque sabes qué esperar. Pero una persona que no tiene un buen carácter, entonces no es confiable. No se puede trabajar con una persona así. ¿Qué buscamos en el liderazgo, hermanos? ¿Qué busco yo o qué pienso yo cuando pienso en una persona que puede ser un servidor del Señor? Pienso que me gustaría encontrar en esa persona fidelidad, una persona fiel al Señor, una persona idónea, cuyos dones y talentos van de acuerdo a lo que se necesita, y una persona de buen testimonio, que maneja su hogar en sujeción, que tiene a su esposa en amor, que es ejemplo, que está sirviendo, que está dando a otros, que está evangelizando, que está diezmando fielmente, que está orando al Señor, que tiene una buena actitud, que tú puedes hablar con esa persona y recibe la enseñanza, no se revela, no se aleja. Cosas muy importantes que uno busca en una persona. Y hermanos, con el paso de los años me doy cuenta que hay que ser muy cuidadoso para escoger personas que puedan llevar a cabo posiciones de liderazgo. Cuando cometemos el error de poner personas muy rápido, eso definitivamente causa grandes problemas. Queremos ser más cuidadosos en ese sentido, porque, hermanos, del liderazgo depende la salud y el crecimiento de la iglesia del Señor. Muy bien, hemos hablado entonces de limitaciones en la vida de un líder. Espero que esta clase haya sido de reflexión para tu vida, como lo ha sido para la mía, prepararla y enseñarla. Y pues que el Señor nos bendiga, que nos ayude a seguir siendo líderes conforme al corazón de Dios, para ser de bendición para la iglesia de Dios. Que Dios te bendiga, hermano, hermana. Nos vemos en la siguiente sesión.